Entonces, les hago recuerdo en la parte Inge, de... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Dígame. el Inge dice que usted nos dé 20 minutos para poder dar la prueba. ¿Cuándo? Es que el ingeniero de la cueva no se entera, porque él puede dejar la prueba poniendo incluso hoy día para mañana a las 8. Eso les digo que digan. A ver, Sino que se o ponen a sea, estar hablando de otras ¿cuándo cosas. tienen el examen? ¿Mañana o hoy día? Mañana a las 7, pero mañana a las 7 tenemos clases con usted. Y ponen que sí, que sí. Oye, Entonces les digo que pero bueno, no te pongas ese plan que echas la culpa, loco. Yo por Juanito, mi buenas parte, noches. ¿Me escucha? buenas Pero es que noches. mira, no leen el horario, pues luego, ¿cómo va a poner mañana la prueba a las 7 si tenemos clases a las 7 con otra materia? O sea, también, Chicos, ¿qué quieres que diga? Juanito, ¿me ¿Qué escucha? pasa, Buenas Luis? noches. Espérense un ratito, muchachos, ¿ya? Vamos a ver si coordinamos eso con el Hola ingeniero. William, sí le estoy escuchando, William, ¿cómo está? Juanito, buenas noches. Perdón que le interrumpa. Dígame. Sabe que el día de mañana tenemos clases de 7 a 8 y me indican los muchachos que hay un examen que también el ingeniero de la cueva está programado para esa hora. Para Ya. no mover el horario Zoom, ¿será posible que le podemos pedir de favor al Inge que les ponga a las 8 el examen, una horita más tarde después que terminen la clase? A ver, mientras usted está dando clase, yo ya lo voy a llamar al ingeniero de la cueva. Ya, Ya le por comento no sé, cualquier cosa. para que les... Ahorita le llamo. Ya Dígale le aviso. mejor a las 8:30, que les dé una media horita Sí, después de clase que sí, tengo. ya, lo ya, Para que ya puso se el está. prepare ingeniero de mejor. la cueva a las 8, el Sí, ya examen puso a de las 8 grupo. ya mejor. ¿Sí ven? Pero Ya eso se está. puede actualizar nomás, se puede actualizar el horario. Seguro que ya está a las 8. Ya lo Sí, puso. pero hay que confirmar. Sí, ya envió un mensaje al grupo Ya de les llamo WhatsApp. yo este rato. Pero dígale a las 8:30 nomás para... Ya les llamo. Ya, Juanito, Ya porfa, entonces ayúdenos con siga eso. clase, William. Ya les llamo yo este Ya, rato. gracias. Gracias, Juanito, gracias. Ya, entonces, a ver, señores estudiantes, en los elementos hidropónicos, ¿qué consultaron o qué leyeron de los recipientes? De los recipientes, sé que se pueden utilizar plásticos de casa, por ejemplo, los reutilizables, tarrinas plásticas. Bueno, en sí, casi más reutilizables, y si ya en caso era necesario, también se compraban lo que era habían los tubos para hacer las instalaciones. Ya. ¿Qué más nos dice María? ¿Qué consultó? A ver, Inge, un ratito, es que estoy... sí, a ver, activen las cámaras para verles interacción. Inge, ¿de qué? ¿De los recipientes mismo? Sí, de los recipientes. ¿Qué más podemos considerar para los hidropónicos, los recipientes? Que tenían que tener perforaciones para que pueda drenar el agua y que Ya, si es que era en metal tenía que ser pintado, parece que decía, con una pintura especial, no me acuerdo el nombre, Inge, pero ya. si es que ¿Para era qué de la metal, pintura servía la pintura? ¿Para qué? para que no salga el metal, creo que era. Ya, para que no se permita la corrosión, o sea, la oxidación en pocas palabras. Y porque también ayuda a atrapar mejor la temperatura, el calor mantiene hermético. ¿Sí? Entonces, Sí. de esa manera, con una pintura oscura se está atrapando y manteniendo una buena temperatura. Ya, ¿qué más consultaron sobre la nutrición, por ejemplo? A ver, Decía que no se podía sustituir ninguno de los macro y micronutrientes que eran Que esenciales. necesitaba calcio. ya, ¿y cómo se proporcionan esos nutrientes? A ver, William. Como, A base de abonos orgánicos. Ya, en lo que es abonos orgánicos, acuérdense que era la organoponía, ¿sí? En la que se sustituía todo tipo de fertilizantes químicos, todo tipo de, de materia prima a base de síntesis química. Entonces,
Si hacemos todo orgánico, vamos a utilizar, por ejemplo, la lombricultura o las composteras o el biol para hacer la solución madre o la solución que va a hacer la nutrición en el transcurso del hidropónico. Ya. Entonces, en base a las técnicas y métodos, vamos a compartir los métodos, ¿sí? Los métodos hidropónicos que son más característicos y que se están más usados en este tiempo. Déjame ampliar. Ya. Ya, entonces, el primero es la técnica de ventilación estática, que funciona como vemos en el gráfico de abajo. ¿Sí? Las plantas están suspendidas o crecen en depósitos sobre la solución nutritiva. Y va a tener una bombita de aire que va a impulsar hasta llegar a una piedra con un revestimiento para producir una aireación. Perdón, William. Perdón, Sí. William. Dígame, Juanito. A ver, William, acabo de hablar con el ingeniero de la cueva. Ya, El examen va a poner a las 8:30. ya. Le acabo Muchas de gracias. decir que usted termina clases a las 8 y que los muchachos necesitan más o menos una media hora para poder organizarse. Ya, Dijo que Juanito. encantado. 8:30 va a tomar el examen. Listo, muy amable, Juanito. Listo. Ya, mi querido Gracias. William, disculpe que le haya cortado. No se preocupe. Ya entonces, ya saben, estudiantes. Ya, bueno, continuando. Esta técnica es muy fácil de hacerla, ¿sí? Es muy sencilla. Para el cultivo de lechuga se utiliza bastante en lo que es repollos como el brócoli, puede ser varios tipos de lechugas, acelgas, todo eso, ¿no? Sirve para empezar cuando uno recién está iniciando, digamos, en estas técnicas. Una segunda técnica, por ejemplo, es la técnica de inundar y drenar, ¿sí? En esta técnica las plantitas se las coloca en bandejas, algo parecido a la anterior, pero las raíces son inundadas y drenadas por la solución que es bombeada, ¿sí? Con un tipo de bombita. Vemos así, ¿no es cierto?, que sube de la solución. Y el exceso de solución, sí, va a tener igualmente un drenaje que va a volver a recircular en este caso. Mientras que las plantitas están en contacto con la solución y hay una recirculación y aireación continua. Entonces, esto permite un buen desarrollo de las plantitas. Entonces, se puede hacer esto en casa, se puede hacer ya de manera intensiva. Y la técnica de solución nutritiva recirculante. Entonces, algo parecido a la anterior, ¿sí? Miren acá, pero esta ya viene con una bombita que va igualmente a estar continuamente inyectando, parecida al anterior, ¿no? La técnica de solución recirculante. Igualmente tenemos el drenaje, ¿sí? Y tenemos también la bomba de aire, que va a producir la aireación. La técnica de irrigación por goteo, ¿sí? En esta técnica, las plantas crecen en un sustrato inerte, que puede ser acerrín, grava, cáscara de arroz, cascarilla de coco. Entonces, esa solución nosotros la vamos a ir haciendo pasar por este sustrato inerte. Entonces, vemos en este ejemplo cómo trabaja. Con una bombita, igualmente es inyectada la solución para que por medio de un sistema de irrigación se pueda humedecer todo el cultivo. Igualmente tenemos la bombita de aire para producir una aireación y todo lo que está en exceso, pues obviamente se desborda o se drena nuevamente. Entonces, esa es una técnica de irrigación por goteo. ¿Sí? Ya interviene un poco los motorcitos y las conexiones hidráulicas. En la técnica aeropónica, ¿sí?
vemos que una delgada capa de solución va a ser inyectada por un atomizador o nebulizadores, ¿sí? Están colocados en estos puntos o en estas líneas. Entonces las raíces están suspendidas prácticamente de las plantas. Y aquí tenemos la solución, que es la solución de nutrientes, ¿no es cierto? Entonces esa solución es inyectada por mangueritas y los nebulizadores pues mantienen completamente la humedad. Y esta técnica es muy eficiente porque se puede acelerar hasta 10 veces el crecimiento y el desarrollo de los cultivos que estemos implementando. Entonces, miren, ahí están incluso el despertar de cada uno para hasta un proyectito de tesis. Ustedes que ya están más cercanos. Entonces, ustedes pueden hacer rendimientos de cultivos aplicando las diferentes técnicas. Pues probar ahí varias técnicas y la misma semilla, por ejemplo. Y ahí sacan datos. Entonces, ¿cuál técnica les pareció más correcta? ¿Cuál les dio mejores rendimientos? ¿Sí? Entonces, ¿qué les pareció estas 5 técnicas de hidroponía? ¿Cuál le atrajo más, por ejemplo, a ver, Kenia? ¿Qué nos dice Kenia? ¿Cuál le pareció más interesante? La de inundación. La de inundación, dice, a ver, ya, inundación y drenaje. Sí, es una técnica interesante. Si ustedes consultan un poco más, ustedes pueden ver en otros modelos o en otras técnicas que a veces se han vuelto más ingeniosos. En el intermedio de esta bandeja de las plantas y en la otra solución está un acuario de pececitos. ¿Sí? Entonces, la solución del acuario de los peces pasa a la solución madre y de aquí es bombeada a las plantas y tiene un efecto súper chévere ya en algunos modelos que han desarrollado. Ya, ¿cuál le pareció a usted, Anderson? Interesante, ¿cuál le gustó más? O sea, por lo que no conocía, esto de aquí, el de hidroponía. El de hidroponía, digo, ¿cómo es? Pero, Aeropónica. ¿la técnica cuál? La de ventilación, la de inundación, la de bombeo recirculante o la de por goteo y aeroponía. Teníamos 5 técnicas. La del circulante, porque es como quien dice, se economiza el agua y hay un buen Ya, esa es buena. riego. Sí. Ya, Se entonces reutiliza, acordarse ¿no? las 5 técnicas. ¿Qué dice Jennifer? Que se reutiliza el agua. Ya exactamente, se reutiliza. Y eso les decía con la variante de un acuario de pececitos. ¿Sí? Entonces, los peces inclusive estaban produciendo plantitas sobre el acuario, ¿no? Muy interesante la técnica para producir ahí hortalizas para la casa. Ya, en cuanto al sustrato, de lo que hablábamos, de lo que consultaron o leyeron, ¿sí? Existen varios tipos y muchos en la naturaleza en sí, de los cuales nosotros podemos hacer uso. Son de bajo costo y muy fáciles de conseguir en muchos casos. Como por ejemplo tenemos la cascarilla de arroz, la arena de río, que puede ser gris o más blanca, la arena de piedra pómez, que se la puede conseguir igual, y el acerrín de preferencia de maderas blancas. ¿Por qué de maderas blancas? Porque esos no liberan sustancias como por ejemplo el pino u otros que son de maderas rojas, en los cuales es aconsejable de preferencia, si es maderas rojas, hacer un lavado de ese acerrín con agua y eso lavarlo súper fuerte para que luego de 10 días se pueda utilizar, o sea, se lo deje fermentando o humedeciendo para que luego de eso se los pueda utilizar. ¿Sí? Debido a que puede producir alguna toxicidad sobre las plantitas o el desarrollo de los cultivos. Entonces,
Existen los sustratos que pueden ser de manera sólida o inerte, que dan el soporte a las plantitas. Y estos pueden ser de materiales orgánicos, inorgánicos o sintéticos. Como les dije, la función principal va a ser proteger a las raíces de la luz o permitir que tengan la adecuada aireación, ¿sí? Sobre todo para retener la humedad y favorecer las condiciones que necesitan las plantitas para crecer. Entonces, de esta manera, ustedes tienen varios materiales que pueden escoger para realizar el tipo de hidroponía. Entonces, los sustratos se van a dividir en inertes y activos, ¿sí? Cuyas diferencias se van a determinar por la cantidad de nutrientes que almacenan. Entonces, tenemos a los inertes como la grava, la roca volcánica, la perlita, la arcilla. Entonces, la lana de roca actúan como soporte para las plantitas y no absorben o fijan nutrientes, pues solo permiten recircular la solución, ¿sí? Entonces, Inge, favorece el buenas crecimiento. noches. Y buenas noches. Disculpe, Inge. Disculpe el atraso, Inge. No me puede conectar puntual. Eh, Inge, lo que pasa es que mi hermana ahorita está cambiando de casa y está agarrando las cosas y no va a poder comunicar, no va a poder conectarse a la clase. Yo no hace mucho llegué de allá de ayudarla a pasar unas cosas y está Ya, arreglando y no puede. ya, Brian, no se preocupe, no hay problema. Ya Vamos listo, Inge, entonces gracias. atendiendo ahí. Listo. Entonces les decía que los inertes no absorben los nutrientes, o sea, no los fijan como otros materiales orgánicos, ¿sí? Entonces la solución nutritiva va solo a recircular y mejorar el proceso de crecimiento de las raíces. Mientras que los activos, además de ser los soportes, actúan también reservando nutrientes. Esa es la diferencia. ¿Sí? Los almacenan y los van liberando según la planta necesita. Y entre estos tenemos la corteza del pino, que les decía, pero lavándolo. ¿Sí? Vermiculita, que es un material igualmente. La fibra de coco y cascarilla de arroz, que son los que han dado mejores resultados. Estos materiales pueden ser utilizados solos o de preferencia haciendo mezclas, porque las mezclas, según datos, han dado muchos resultados eficientes. Entonces, en base a esas pruebas, las recomendaciones del mejor sustrato, por ejemplo, para que hagan pruebas, es el 50% cascarilla de arroz y 50% de arena de río, 50% de cascarilla de arroz y 50% de arena blanca, 60% de cascarilla de arroz y arena de río el 40% y 80% de cascarilla de arroz con 20% de acerrín. Entonces, de esta manera se pueden preparar los sustratos. Estas son recomendaciones muy ideales que han logrado buenos resultados. Entonces, la nutrición, como decían por ahí, se suministra en forma de soluciones. Y estas soluciones van a ser muy nutritivas, muy concentradas. Los propios hidrocultores, a medida que se va trabajando, se puede ir aprendiendo a elaborar estas soluciones. ¿Sí? Entonces, a medida que se intensifica el trabajo, incluso se podría adquirir las materias primas para ya no disponer o no depender de otros fabricantes que están elaborando esas mezclas. Entonces, los elementos químicos que las plantas necesitan como para favorecer la germinación, como para favorecer el enraizamiento, el desarrollo de bulbos, tallos, flores, como ustedes saben, se los proporciona en la solución. ¿Sí? Una cosa importante es que si no se considera la dosis adecuada, también puede ser tóxico para la planta. Entonces, en vez de hacerle bien, si ponemos mucho, estamos haciendo mal y dañamos todo el cultivo y toda la inversión. Entonces, eso es importante considerar las dosis para evitar los problemas de toxicidad o intoxicación, ¿ya?
existe a nivel internacional una solución conocida como la molina. ¿Sí? ¿Está aquí la molina o no? Ya. Hay una solución que se llama la molina, que fue desarrollada por la Universidad Estatal Agraria, que es la Molina. ¿Sí? Entonces, esta solución, ellos preparan una que dice la solución A concentrada y la solución B concentrada, que tiene estas características. Y y la dosifican para esta relación de 5 litros de agua fría, de agua. Entonces, se mezclan 550 gramos de nitrato de potasio, 350 gramos de nitrato de amonio y 180 gramos de superfosfato triple. Entonces, esto en 5 litros de agua. Y en la solución B, en cambio, tenemos para 2 litros de agua, 220 gramos de sulfato de magnesio, 17 gramos de quelato de hierro y solución de micronutrientes 400 mililitros. Entonces, les fue tan bien, se hizo tan comercial esto que ahora es internacional la solución. ¿Sí? Y además también elaboraron una solución concentrada de micronutrientes, ¿sí? Que ya en cambio tiene estas proporciones. Ahí tenemos el manganeso, el boro, el zinc, cobre y el amonio en forma de molibdeno. Entonces, miren, todo esto es lo que se proporciona y vamos a ver de qué forma o cómo se hace el uso. Entonces, ¿de qué manera usamos la solución nutritiva? Sí, sí se está entendiendo. Ya, a ver, María, vamos a patentar la fórmula. Ayúdanos, ¿cómo usa la solución? Lea, por favor, ¿cómo dice ahí? Para regar al macizo se aplica la mitad de la dosis, 2.5 milímetros de solución A y 1.0 milímetros de solución B por litro de agua. La mitad de la dosis se aplica diariamente desde la aplicación de la primera hoja verdadera durante los primeros días de almacijo, que es de entre 5 a 7 días. Luego se continúa el riego con la dosis completa. Para producir forraje verde hidropónico se usa la cuarta parte de la dosis, 5 milímetros de solución A y 2 milímetros de solución B para para 4 litros de agua. El riego con solución nutritiva se aplica desde el cuarto hasta el séptimo día, luego de regar con agua hasta la cosecha, de 10 a 12 días. Ya. Entonces, miren, es muy fácil de usarlo y las proporciones son bien pequeñitas. Pues miren que aquí dice 2.5 ml de la A y 1 ml de la B. O sea, a la final son solo 3.5 centímetros entre las dos. Y en cambio, para producir forrajes, en cambio se usa la cuarta parte de la dosis. O sea, si queremos producir alimento para animales, nosotros entre 10 a 12 días ya podríamos estar cosechando, haciendo estos cultivos hidropónicos. ¿Sí? Ahora se está implementando los cultivos de maíz, los cultivos de arroz, para, por ejemplo, proporcionar a conejos, a chinchillas, a cuyes, obviamente, a caballos inclusive, y hasta vacas. Entonces, eso está favoreciendo porque miren que 10 a 12 días y ustedes tienen rendimientos más o menos que por 1 kilo de semilla que ponen a germinar, ustedes pueden hacer hasta 10 a 12 kilos de alimento. ¿Sí? ¿Y en qué cantidad? En 10 a 12 días. Entonces, eso es importante considerar esas técnicas porque ustedes al generar mayor alimento, ustedes podrían incrementar las cargas productivas de sus fincas o de las áreas donde estén yendo a trabajar. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto a las técnicas y a los sustratos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué les pareció?
En la nutrición hidropónica, ustedes siempre van a considerar, y en cualquier cultivo, los macro y los micronutrientes. Entonces, macro como cuáles que hemos estudiado continuamente. A ver, vamos haciendo un recordero. A ver, Jennifer, ¿cuántos macros te acuerdas? El oxígeno, Ya, el fósforo, el potasio, seguro. Manganeso. el calcio. Calcio sí, potasio ¿El no, potasio no? ¿no? El Y el boro. fósforo. El fósforo. El fósforo, a ver, macros, A ver, perdón, el sí, potasio sí, entonces potasio es que sí, sí, micronutriente. potasio sí está NPK, bien, pues. perdón, sí, potasio sí está bien. ¿Quién dijo manganeso? Creo que Es que dijo no William. aprendo, si es que no aprendo es porque usted no me explicó bien, ¿verdad? A ver, diga cuál más de todos los Fósforo, macros. Están los primarios, que eso es el NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio. Y hay los secundarios, que estaba el azufre, el calcio y el magnesio. Ya, eso así. Y ahora los micros más Hierro, importantes. cobre, manganeso, zinc, Zinc, 5. Boro, cobre, boro, molibdeno cuprino. también. cloro, Ya, el cloro. Entonces, acuérdense cuando vimos potasio. fertilización, que todos esos elementos tenemos nosotros que proporcionar, porque si el uno falta, igual otro no puede hacer el efecto deseado en la planta, así esté disponible. Entonces, nosotros tenemos que considerar la alimentación de las plantitas continuamente, y esto es en base a los sustratos. Entonces, hay que considerar que estas técnicas ya han venido desde años ya desarrollando. ¿Sí? Desde que vieron los egipcios, desde que vieron los mayas, desde que hubo todo eso, se ha venido implementando estas técnicas. Porque todo eso, digamos, fue evidenciado a lo largo del desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, ellos se dieron cuenta que en el largo del río Nilo crecían una infinidad de cultivos o variedades de especies que estaban solo sostenidas en el agua. Entonces, al ellos ver y determinar que producen un alimento bueno sobre el agua, empezaron a hacer estas investigaciones, estas técnicas. Y fueron copiando y poniendo en gradas, y poniendo en forma de columnas. Eso rindió bastante para hacer buenos alimentos. Entonces, es importante ahora ya trabajar con estas técnicas que ya como biotecnologías o como avances dentro de la agricultura se están implementando bastante. Entonces, de acuerdo a los sustratos por las propiedades, yo les decía que son entonces los inertes y ¿cuáles más? ¿Cuáles más les dije? Sólidos. ¿No? No. Y los activos. Ah, ¿Sí? Entonces, los inertes, ¿cuál era la principal función o cómo se diferencia el inerte del activo? A ver, Kenia, estuvo atenta. Que los verdes servían como soporte para la planta, pero no, los nutrientes se quedaban ahí. Ya, ¿no se quedaban o sí se quedaban? No se quedaban. Ya, no absorben, ¿no es cierto? No absorben. Mientras que el ingrediente, el activo, el sustrato activo, ese sí puede almacenar nutrientes y los puede ir liberando conforme la planta va necesitando. Entonces ahí hablábamos de los acerrines, por ejemplo, ¿sí? El material del coco, las plantitas, o sea, la fibra. Entonces también existe otra clasificación que se hace en base a los materiales. Por ejemplo, en base al material orgánico, si son de origen natural, entonces están sujetos a descomposición.
o si son de origen sintético, ¿sí? Que son polímeros, por ejemplo, como geles, y estos no son biodegradables, entonces se van manteniendo por síntesis química y van a perdurar por mucho tiempo, como espumas de poliuretano o poliestireno expandido, o los geles mismos que les digo. Entonces también hay otros que son ya a base de subproductos o residuos, como por ejemplo ya compost de actividades agrícolas o industriales, de frutales, como cascarillas de arroz, pajas de cereales, virutas. Entonces de esa manera los sustratos son los que van a ir favoreciendo a los cultivitos. Y también tenemos los inorgánicos o minerales, que pueden ser de origen natural, ¿sí? A partir de origen mineral, obviamente, o rocas que pueden ir modificándose a lo largo de los tratamientos o los trabajos que se van haciendo. Y es importante también las mezclas con arena, grava o tierra volcánica. Tenemos también los transformados o tratados, hay otro tipo de sustratos. Igualmente, estos se están utilizando hoy en día. Y los de subproductos industriales, que también pueden ser como el carbón o residuos de grandes fusiones que se hacen con hornos industriales. Entonces, esos productos se está utilizando. Muchas veces se podría tal vez usar acá en la zona la cascarilla de la palma. ¿Han visto cómo es la cascarilla de la palma? Esa fibra, digamos. Esa fibra que es como la del coco también. Residuo. Ajá. Y eso lo botan como residuo, la verdad. Eso regalan. Entonces, se podría pensar en hacer alguna investigación con esa fibra, a ver qué tal sale. Entonces, ¿qué cultivo, por ejemplo, ustedes más pensarían que se podría desarrollar con estas técnicas? Ryan, ¿está escuchando? Adriana, ¿qué cultivos piensan que se podría implementar más con las técnicas hidropónicas? Lo que es los vegetales como es las acelgas, las lechugas, las que dan en sí corto y no son muy grandes en altura. Ya, Lechugas. ya, pero también se podría pensar en tubérculos. ¿Con qué técnica podríamos crear los tubérculos? A ver, Como que tengo. podríamos, por ejemplo, obtener papa, podríamos obtener remolacha, rábanos. ¿Por medio de qué técnica sería la adecuada? ¿Quién me dice? De las que acabamos de ver. Sustratos inertes, yo creo. No, en base a los métodos que hemos visto. ¿Cuál método creen que les permitiría desarrollar bulbos bonitos? O sea, en sí pueden lograrlo con todas las técnicas, pero hay una que se destaca mejor. La que lleva sustrato en lo del riego, ¿eso está preguntando? El método, ajá, el método para... La del riego por inundación. Puede ser esa, pero no es La que dijo el Anderson, no me acuerdo cómo es, donde se reutilizaba el agua. ¿Están viendo esta? De inundación y drenaje. ¿Están viendo esta diapositiva de aeroponía? La aeroponía. ¿Cómo? La aeroponía. Aeroponía. Claro, entonces Aeroponía. la técnica aeropónica, estábamos hablando, o método aeropónico, pero esta era de la clase anterior, esta foto. ¿Sí? Entonces miren que haciendo esto, ustedes pueden hacer desarrollar bulbos. ¿Sí? Aquí hay puntos que encontramos los nebulizadores o boquillas de riego.
Entonces, cada cierto tiempo, por medio de motorcitos o ya temporizadores, se activan y van a estar humedeciendo este ambiente. ¿Sí? Entonces, esa sustancia o esa solución que se vierte va a estar con los macro y micronutrientes necesarios para que estos alimentos se desarrollen. Entonces, esta sería la más favorable como para. Y también les decía que puede superar hasta 10 veces, ¿sí o no? Podría superar hasta 10 veces a las técnicas, a las otras conocidas que hablamos. Estaba ya. ¿Sí? Una pregunta. ¿Y el costo para implementar un rollo de estos, más o menos, qué costos tiene? Depende de los materiales que usted quiera usar. ¿Sí? Depende de los materiales sería. Porque, por ejemplo, si usted quiere hacer algo, inclusive yo leía algo con bambú, con materiales de la zona. Entonces, al mismo bambú lo hacían como tubos para que puedas recircular, o sea, le hacían los huequitos. Yo en mis plantitas Inge tengo, o sea, utilizando pedazos de bambú como maceteros. Sí, o sea, yo estaba viendo unas técnicas que con recursos lo más orgánico posibles. Entonces ahí veía que utilizan el bambú para fabricar así, por ejemplo, esos tubos que veíamos en una de las primeras clases, porque era, ¿se acuerdan? Por ejemplo, miren aquí, hay tubos, ¿no es cierto? Estos huequitos igual los hacían, los implementaban, porque tenían un periodo de duración igual el bambú. Entonces se implementaban de acuerdo a la cantidad de terrenos, que eran pequeños, pues era favorable. Ya a nivel intensivo, obviamente, pues sería mejor tener materiales de alta duración. Saben que de eso ustedes van a amortizar todo lo que se pretende en el proyecto en base a la producción. ¿Sí? Pagar mano de obra, pagar insumos, o lo mejor con todas las técnicas aprendidas es la elaboración pues, de sus propios insumos, o sus propios abonos, o sus propias soluciones. ¿Sí? Entonces, ¿alguna consulta, pregunta hasta ahí? Estamos con el hidropónico. ¿Qué les ha parecido? Hay muy interesante. Sí, es muy interesante el tema de hidroponía. Así que les invito a que profundicen un poco más. Ahí está el capítulo de la materia de agrotecnia, como ustedes saben. Ahí tienen hasta más claves para que ustedes aprendan a tener ya más fundamentos de esto. Y en base a la técnica que más les guste. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me pareció interesante la que les dije de los acuarios, porque tengo un acuario. ¿Sí? Entonces, voy a ver si ya le pongo a germinar las lechugas encima de los peces. A ver qué pasa. ¿Sí? Ya, entonces, no se olviden, miércoles, entonces, un informe de diagnóstico ya tienen de la propiedad. El nombre, ustedes la bautizan, ¿sí? A esa propiedad. No, porque vamos a estar con ese deber. Entonces, para el viernes. Sí, entiendo, Inge, yo. Viernes está bien. ¿Qué Sí, dicen? pero ¿a qué horas? A las 9, 9:30. ¿A qué horas? Sí, bien. A las 9, ¿todos están de acuerdo? Sí, a las 9. Ya, entonces quedamos para el examen del viernes a las 9. Examen. Las 5 unidades de estudiar. Ahí tienen todos los documentos de apoyo. ¿Verdad?
30 segundos. Disculpe, Inge, ¿qué día se quedó? ¿Cómo? Como dijo María. Examen. Es que se salió del internet. A ver, ¿cómo? Para el ¿Qué viernes a día las se 9, quedó para el Flaca. examen? Ah, ya, gracias. Ya. El horario confirmando. Sí, a las 9 el examen. Estudiar las 5 unidades, les digo. Las que tienen ahí todos los documentos de apoyo. Y revisen la materia de agrotecnia. Todos esos archivos que les he compartido son completísimos. ¿Sí? Igual que les di de mecanización. Y si necesitan más literatura, me avisan. Yo les puedo recomendar buenos archivos en base a la materia que quieran profundizar más. ¿Ya? Entonces, ¿alguna consulta hasta ahí? Quedamos. ¿Está bien el tiempo para el día miércoles del informe? ¿Sí? El jueves. Jueves. No, ya cómo va a ser jueves, tienen que defender ya A miércoles la última medianoche. clase. Miércoles empezamos en orden de lista. ¿Vieron? Ya, pilas. Mañana culminamos ya prácticamente la teoría y miércoles ya terminarían ustedes sus exposiciones. ¿Listo? Pondrá tiempito en el examen. Claro, como siempre, ya saben. Estudiarán bien. Inge, pondrá las preguntas como le dije. Una buena Después se nos noche. pasa el tiempo. ¿Verdad que le estamos diciendo? Después Buenas noches. No, ahí si le Buenas pongo así, ahí noches. se Buenas mandan la noches. foto, no vale así. Nadie manda foto, nadie manda foto. Ya, una buena noche, ya vemos. Hasta mañana. Pondrá Inge. Hasta mañana. Hasta mañana.